concurrente desde la Universidad Nacional de Río Negro, desde Viedma, programación concurrente, donde en la clase anterior habíamos estado haciendo una generalidad de la temática que vamos a introducirnos, donde puntualmente arrancamos viendo lo que es básicamente con esta imagen, lo que es concurrencia y lo que es paralelismo. Para poder identificar tanto uno como el otro, les dejo para que ustedes me puedan decir con sus propias palabras qué es lo que es paralelismo y qué es concurrencia. Obviamente, mirando el dibujo es que les puede despertar. Entonces, elija, como son dos los que están en este momento presentes, elija uno concurrencia y el otro paralelismo. ¿Quién empieza? Yo, con Dale. concurrente. Creo que por lo que se puede apreciar es que supongamos que se está trabajando, o sea, se está realizando una tarea, no. O sea, como se está procesando en el mismo lugar dos procesos diferentes. O sea, se está haciendo como un trabajo en... Me expliqué re mal. Pero sí, o sea, básicamente como que un solo lugar administra dos trabajos al mismo tiempo. Bien, bueno. Jonathan. ¿Vamos con concurrente o con paralelismo? Porque No, paralelismo. Y si querés, paralelismo, que si te acuérdense parece que incorrecto o querés aclarar, podés hacerlo, pero vamos con paralelismo y aclarar. Y lo mismo también para vos, si querés aclarar lo que dice Jonathan. Adelante. bien, por lo que yo puedo apreciar, paralelismo se soluciona a como dos hilos de trabajo para hacer una misma acción, que en este caso sería el café, como que tenés varios trabajadores o varios clientes que van hacia el mismo, hacia dos tareas que son similares. Bien, bastante acertados los dos. Es claramente, como ustedes pueden ver en lo que es concurrente, está compartiéndose el tiempo, donde en lugar de tener una única fila, se dispone de dos filas, y esto imaginemos que en la universidad toca el recreo, salen todos al aula al unísono, y tenemos un dispenser de café. Estamos en pleno invierno y quieren tomar café, entonces, hola Martín, buenas tardes, podés activar tu cámara. Buenas Justo, tardes. justo estamos arrancando, así que no te has perdido mucho porque es la primera diapositiva que estamos viendo. Entonces, en esta simulación de que tocan el timbre y van todos al dispenser, cada una de las filas corresponderá a dos cursos, porque, digamos, da la visión de una alternancia, donde un curso, un alumno va, accede y después le da el tiempo al otro, entonces se está compartiendo el recurso donde pueden los dos avanzar. Si el curso, digamos el de abajo, por ejemplo, se colocara detrás del curso que está en ese momento, que es el de arriba, sería, digamos, usando, digamos, un determinado tiempo y donde obviamente se dificultaría, digamos, la posibilidad de que si toca el timbre a los 5 minutos, se corre el riesgo de que uno de los cursos no pueda tomar café. Entonces, de esta manera, podemos decir que en forma alternada, los dos primeros van a acceder, los dos segundos, etcétera, ¿no? En esto, digamos que en un tiempo cíclico permitiría dar esa sensación. Y el tema de paralelismo, viendo, teniendo el mismo ejemplo, los dos, supongamos que el rector de la universidad observa de que siempre los últimos son los que se quedan sin poder tomar café porque tienen que volver al curso. Entonces decide hacer una inversión y colocan dos cafeteras. Entonces, para un curso tiene su cafetera y para el otro curso su cafetera. Entonces trabajan en forma independiente. Esto, digamos, incrementar el recurso posibilita que se pueda atender sin ningún problema cada una de las filas a las cuales fueron arribando cada una de las personas.
El modelo ideal sería que cada persona pueda tener su cafetera. Es decir, si tengo 50 alumnos, tengo 50 cafeteras, entonces eso sería prácticamente un paralelismo real, pero sería improbable saber que, supongamos que el rector dice, bueno, contamos cuántos alumnos tiene la fila de arriba y la fila de abajo, entonces compramos tantas cafeteras para que todos vayan, accedan y en 2 minutos terminen el café, puedan conversar y puedan volver al aula a los 5 minutos, el ideal. Pero claro, el año siguiente, si van menos alumnos, van a haber cafeteras que sobran. No hay problema porque, digamos, se cumple el mismo, el mismo objetivo de que sea eficiente. Pero si el año que viene se duplica la cantidad de alumnos, nos volvemos a encontrar con que las cafeteras no alcanzan, entonces encontrar el punto justo va a ser el equilibrio que uno desea buscar, y esto se da a nivel de programación, donde podemos pensar en un caso de, por ejemplo, nos sale la posibilidad de viajar al exterior y queremos buscar el mejor pasaje, ¿no? Conseguimos una beca para hacer la maestría, nos dan $800, entonces lo que estamos haciendo es buscando la mejor compañía que nos permita tomar una determinada oferta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer como una de las personas que está accediendo a ese recurso. El recurso que, por ejemplo, podemos ver que un alumno de la Universidad de Río Negro, de Viedma, quiere buscar un vuelo, uno de Bariloche busca un vuelo y otro de otra sede busca un vuelo. Estamos viendo que son 3 personas distintas que están accediendo al mismo recurso, pero a su vez dentro del recurso estamos, que es el recurso, digamos, del mismo proveedor, que podría ser, por ejemplo, despegar.com.ar, y a su vez, cuando accede, esto haciendo como una pequeña búsqueda, un landing sería, Despegar busca dentro del sitio de aerolíneas, dentro del sitio de American Airlines, etc. Entonces, como verán, empezamos a jugar con, partiendo de una cafetera, con cuestiones reales que aplican, donde el tema de la concurrencia, como lo habíamos venido manifestando en las diapositivas anteriores de clases pasadas, empieza a entremezclarse jugando con paralelismo y en algún caso con concurrencia. Nosotros vamos a apuntar al tema de la concurrencia y vamos a ver algo de paralelismo. Entonces, no es un único concepto que o vemos concurrencia o vemos paralelismo. Pueden convivir, como en el caso del ejemplo que estoy dando, y donde obviamente, una vez que el proceso inverso de después de hacer las búsquedas son mostradas al usuario que pidió o generó la búsqueda, cuando arriban todas las peticiones completadas, entonces ahí se completa para ese usuario, lo cual establecerá, digamos, una cuestión de una barrera de que cuando todas las peticiones son completadas, esa barrera se levanta para que puedan pasar y ser mostrada a los usuarios. Eso es la idea del principio, digamos, general de lo que es tanto concurrencia y paralelismo y cómo interactúan entre sí. ¿Se entendió el concepto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto, bien. Entonces, la siguiente diapositiva que vamos a ver tiene que ver con lo que involucra, digamos, un pequeño paso histórico de decir el procesamiento secuencial, el concurrente y el paralelo. Justamente el análisis que acabo de hacerle en base a un ejemplo de acceder a despegar.com se ven en varias diapositivas. Un segundito que voy a dar ingreso a otro alumno. Ingresando. Hola Antonella, muy buenas tardes. Podés encender tu cámara, así que se suma al grupo de alumnos que junto con Martín ya se encienden. Entonces, acá lo que dice, analizar la solución secuencial, es decir, y monoprocesador de una sola máquina para fabricar un objeto compuesto de n partes o módulos.
la solución secuencial nos fuerza a establecer un estricto orden temporal. Esto quiere decir que si partimos de la cafetera, tenemos toda una fila de alumnos y la fila del otro curso se acopla a la fila existente al final, entonces esto da una única fila que se va a ser atendido en forma temporal. Al disponer de una sola máquina, el ensamblado final del objeto solo podrá realizar o terminar luego de n pasos de procesamiento o fabricación. Para nuestro caso, toda la fila va a ser atendida a medida que cada alumno tome café, se vaya, tome café, se vaya, y así sucesivamente, ¿no? En este proceso secuencial. Si alguien decide tomar el tiempo, entonces uno dice, bueno, vamos a tener que alargar el recreo porque en un momento dado, cuando todos los alumnos deciden tomar café, cada uno demora X cantidad de tiempo multiplicado por la cantidad de alumnos, es un valor bastante largo en tiempo. Entonces el recreo va a tener que durar, en lugar de 5 minutos, 30 minutos para darle tiempo al resto de que puedan tomar todos café. Esto sería en forma secuencial las n partes. Cuando introducimos el concepto de concurrencia, bueno, es tratar de aprovechar al máximo el rendimiento, donde, como verán, recordando en la primera diapositiva con la que partimos, 2 filas, una única expendedor de café. Vimos que existen varias aplicaciones computacionales que requieren obviamente una velocidad de cálculo. Para esto, en los ejemplos computacionales hablamos de visualización, de base de datos distribuida, de simulaciones, de predicciones científicas, y dentro de las áreas además tenemos sistemas distribuidos y sistemas en tiempo real. Es decir, que cuando hablamos puntualmente de la concurrencia, tenemos que pensar no solamente a nivel de mejora, en nivel de procesamiento, sino en qué hardware va a ser aplicado. Por eso es que siempre cuando uno tiene que desarrollar un software, lo que plantea, no plantea a nivel, digamos, en forma oscura. Voy a realizar porque, digamos, si tengo que comprar, por ejemplo, tengo que desarrollar un sistema donde tengo que sacar entradas de un partido de fútbol, puedo pensar que en el caso extremo, algún día va a venir a jugar la selección argentina y todo el mundo va a querer comprar en un determinado momento. O tal vez venga algún grupo musical de gran repercusión y por lo tanto el tiempo de atención tiene que ser, digamos, el mayor y el más eficiente. Pero no puedo pensar que el desarrollo lo voy a hacer en mi notebook y lo voy a instalar en un equipo común y cualquiera. Tendré que ver si el contexto a nivel de hardware puede utilizar un sistema distribuido o un sistema en tiempo real, donde obviamente tendremos que velar y tener en cuenta dentro de esto si tiene que tener tolerancia a fallos, si falla un disco, cómo el hardware lo va a solucionar, etcétera, y cómo me va a implicar, digamos, toda esta cuestión que tiene que ver con al ejemplo que estoy planteando, el sistema de tiempo real. El tema de vuelos, por ejemplo, ¿no? Nos piden hacer, no digo para una aviación, una compañía aérea, pero por ejemplo, el club de vuelo de una zona nos pide hacer un sistema para anotar, digamos, los vuelos de bautismo, que es decir, los vuelos que las personas van a hacer por primera vez. Y esto se realiza una vez por mes, ¿no? Para recaudar fondos y para promocionar, supongamos, futuros pilotos. Entonces se puede dar la situación de que durante todo el mes, a lo sumo puede haber 1, 2 personas que puedan anotarse, uno en la mañana, uno en la tarde, porque la disponibilidad de horario, pero resulta que un domingo deciden que el abono de 50.000 pesos, que sale 15 minutos, esto lo estoy suponiendo como ejemplo, sea de 15.000 pesos los 10 minutos. Entonces, la cantidad, y solamente se van a dar 30 plazas. Entonces, toda la ciudad o pueblo se va a querer, si le interesa, y vamos a tener este tipo de eventos donde si colocábamos un hardware que me permitía administrar 1, 2, 3, X cantidad de usuarios, el administrar en simultáneo
esa cantidad enorme de peticiones o de carga, digamos, tiene que ser, digamos, coincidir el hardware con el software, es decir, que tiene que soportar esa cantidad de peticiones. Cuando hablamos del tema de concurrencia, también decir que, digamos, el sistema operativo tiene que ser acorde, así como el lenguaje de programación. Acá muestra en esta diapositiva una pequeña historia donde comenta, digamos, los inicios de la programación concurrente. Esto se dio con Pascal concurrente, donde, por ejemplo, para anotar las sentencias que podían ejecutarse concurrentemente, se arrancaba con un cobegin y un coen, y todo lo que estaba dentro se podía ejecutar concurrentemente. Obviamente que al paso de hoy en día, nosotros vimos en un ejemplo en la última clase de que si una sentencia se ejecutaba concurrentemente, indistintamente se ejecutaba la primera o la segunda, era lo mismo que se ejecutara la segunda o la primera, porque al no estar afectado la dependencia de datos, o sea, supongamos, y no vamos a suponer, voy a ir al caso puntual del cual hice referencia, volviéndome para atrás en la diapositiva que les había comentado, es esta diapositiva. Me pueden confirmar que la pueden ver, que dice P igual a X le asigno 0, ¿no? Sí. Etcétera. Bien, entonces, en esta diapositiva ustedes podían ver que teníamos P y teníamos Q, y teníamos dos escenarios, el escenario 1 y el escenario 2. El escenario 1 decía que si se ejecutaba P, después se podía ejecutar Q y obteníamos este resultado. Y en el segundo escenario, al revés, se ejecutaba Q y después P, y este era el resultado final. Entonces, esto daba que ejecutarla en distintos órdenes no tiene una implicancia porque, digamos, no hay una dependencia de datos puntuales. Esto que está acá, estos dos escenarios son a modo, digamos, de ejemplificar que tanto esta sentencia P o Q se pueden ejecutar indistintamente. Primero P y después Q, o como en el escenario 2, primero Q y después P, y no afectan en nada. Eso sería, digamos, el principio básico del cual estoy hablando y haciendo referencia. Es decir, que toda sentencia que me permita poder ejecutarse en forma concurrente, entonces lo podré poner, si tuviéramos en este ejemplo de Pascal, en un cobegin y un coen. Es decir, que las dos sentencias de recién, si estaban dentro de cobegin y coen, podían ejecutar sin ningún problema. Traducido al día de hoy, quiere decir que la primera sentencia podría ir a parar a un procesador, perdón, y la otra sentencia al otro procesador. Se ejecute uno más rápido que el otro, es totalmente indistinto. Eso terminaría siendo la traducción de lo que estoy planteando. Entonces, acontecimientos justamente que terminaron impulsando es la transformación de lo que es Internet con todas las peticiones. A eso hacía referencia con el ejemplo de acceder a esto de la plataforma de despegar.com.ar o .com, y aparece el concepto de hilo, donde si tuviéramos que traducirlo, para ejemplificarlo, sería, tengo un programa que lo acabo de instalar en mi computadora, le hago doble clic y se transformaba en proceso. El proceso tenía ese ciclo de vida que pasaba del estado, digamos, de descanso, que era el disco, pasaba a ejecución, iba a la cola. Hola Ariel, buenas tardes, y adelante con la camarita. Acá, como recién veo, para poder aceptar a Ariel, veo la mano levantada de Martín. Sí, Martín, adelante. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, ahí se escucha, No, Martín. era con respecto al ejemplo que dio recién anteriormente, que no me quedó bien claro.
con el ejemplo de si ejecutaba primero P y después Q, me da la sensación como que dio a entender que era lo mismo que ejecutáramos P primero y después Q, o Q primero y después Q, pero por lo que yo veo en el ejemplo no es lo mismo. Porque si yo ejecuto primero P y después Q, X me queda con un valor, y si yo ejecuto Q y después P, me queda con otro valor. Entonces no es indistinto cuál ejecuto primero. Tenés razón, en ese aspecto tenés razón, digamos, hay una dependencia de datos, por eso comenté, y muy buena tu apreciación digamos, y te felicito por eso. Por eso mencioné que a nivel general, ejecutar P o ejecutar Q indistintamente en ese ejemplo, que en verdad no es el más afortunado, es el que encontré y puse, pero me sirve para que, digamos, para poder detectar que en una dependencia, y no pasa más nada que eso, pero si hubiéramos, digamos, si hubiera una sentencia o una tercera sentencia donde toma el valor de X, sí estaríamos en problemas. ¿Por qué? Porque en un momento dado, X podría salir con 0 y X salir con 1. Y esa dependencia me condiciona para que no se puedan ejecutar, digamos, en distintos procesadores, porque hay una dependencia de datos, que es el punto crucial de todo esto. Cuando hay una dependencia de datos, no se puede ejecutar concurrentemente. Mejor dicho, se puede ejecutar concurrentemente, pero no se va a poder aprovechar, digamos, la ejecución que mejore, digamos, la performance del sistema. ¿Y por qué? Porque primero tiene que terminar de ejecutarse esa dependencia para que pueda tomarla el resto. Por eso es que cuando uno utiliza una metodología, que es la que vamos a ver dentro de la que es la parte teórica, donde divide la concurrencia a nivel gráfico para que se pueda entender, va a especificar que esa dependencia va a estar dada por procesos donde no exista esta dependencia. Es decir, si tenemos P, tenemos Q y tenemos X, y X depende del resultado anterior, y se verifica que hay una dependencia como la que acabas de detallar, Martín, no se puede hacer. ¿Se entiende ahora? Sí, Y te perfecto. agradezco, Por y eso, te entonces, agradezco el punto de ahí vista. sí hay dependencia de datos, en ese ejemplo. En ese En ese ejemplo, no en se puede ese aplicar ejemplo, concurrencia. en este ejemplo, si vos imprimís, te va a permitir ver simplemente que imprime P, X igual a 0 y te va a salir X igual a 1. O sea, si vos lo ejecutás ahora, te sale, suponete, imprimís X, te va a salir 0 o 1. Lo volvés a ejecutar, te va a salir 1, 0, indistintamente. Pero muere ahí. No hay no hay una tercer sentencia que esté solicitando el valor de X para poder continuar. Si existiera, digamos, una sentencia Y o Z o lo que sea que necesite ese X, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque en un momento dado te puede ejecutar P y te va a dar 0, o en el otro momento Q y te va a dar 1. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Bien, perfecto. pero muy buena visión que tuviste, Martín. Me permitió tomar un mate inclusive, así que muy buena la pregunta. Bien, entonces, volviendo a lo que estaba comentando, si tengo el programa, el punto .exe, supongamos, de algo, le hago doble clic, se transforma, va a la cola de listos, y en esa cola de listos irá digamos, el scheduler, que es el que va a manejar de todos los procesos que están ejecutándose del sistema operativo, y cuando esté con la posibilidad de pasar a ejecutado, es decir, que se lo lleven al procesador, para que sea más eficiente, entonces empieza a distribuirse en hilos. Por eso es que cuando trabajamos, y acá volvemos a caer al ejemplo que acabo de decir, si ejecutamos P y ejecutamos Q, y esto es un solo proceso, entonces nos va a permitir que P vaya a un procesador y Q vaya a otro. Como termina con X igual 0 y al final imprime, nos va a salir un cartel, el valor de X es 0, el valor de 1 es 0. Nos va a permitir ver que la primera vez
en este ejemplo, siguiendo este razonamiento que estoy planteando, que vuelvo a reiterar lo que dije recién, me va a decir X vale 0. Y uno va a decir, sí, pero es secuencial. Primero era P, después X, y la P devolvía X0. Pero en algún momento cuando lo ejecutes, te va a dar la ejecución de Q, y te va a dar 1, y va a imprimir 1. Y uno decir, mira, acá recién, entonces esto fue por otro procesador, probablemente, pero hasta ahí todo bien. Donde se generaría, digamos, la dependencia es que haya algo que esté dependiendo, una suma que implique el resultado de X. Ahí ya se rompe, digamos, el esquema de aprovechamiento. Bien. Entonces, cuando hablamos de concurrencia y haciendo la comparación con lo de programa secuencial que estuvimos viendo que teníamos una cola y se agrega los alumnos que salen a esa cola para usar el café, entonces esto daría que las instrucciones se van ejecutando en forma de un único hilo, digamos, y no se aprovecharía, digamos, la potencia de lo que es la programación concurrente. Esto podríamos caer a tener un proceso que no va a suceder, pero lo estoy poniendo como ejemplo, tal vez torpe, pero para que se entienda. Si ponemos que en lugar de poder ejecutarse, en este caso de recién, P y Q, lo dejamos que se ejecute P y Q pensando que puede ser un código largo, y va a parar a un solo procesador, vamos a ver una programación secuencial, donde no estamos aprovechando tal vez la virtud de lo que es la programación concurrente. La idea es que con esta programación nos permita que existan varios programas que se ejecuten secuencialmente. Es decir, si P lo conforman varias instrucciones y Q lo conforman varias instrucciones y se pueden ejecutar cada uno, digamos, en distinto procesador en forma secuencial, habremos aprovechado, digamos, o intentado reducir el tiempo de ejecución. De 100% lo dividimos al medio y probablemente reduzcamos al 50% el resultado cuando termina de procesarse. Entendiendo que para nosotros es una única instrucción, a X le asigno 0, acá tenemos, en verdad, cuando se trabaja a nivel de assembler, por ejemplo, el 0 será puesto en un espacio de memoria, el 0 será puesto después movido a un espacio de memoria que simula ser X, es decir, se ejecutan varios procesos, varias sentencias, perdón, que esto es lo que termina aprovechándose, digamos. O sea, para nosotros es una única, el proceso P, a X le asigno 0, pero en verdad, para llevar a cabo eso, se producen varias sentencias del mismo. Acá es cuando podemos ver el aprovechamiento de la concurrencia. Entonces, ha quedado, creo que bien claro, pero sirve de repaso y hacer referencia a que la concurrencia es la capacidad del CPU para procesar más de un proceso al mismo tiempo. Es decir, si tenemos un procesador con n core, se pueden ejecutar n procesos. Y la salida de uno no debe afectar la salida de otro. Porque si llegase a pasar eso, no es que no se pueda ejecutar, sino que va a desaprovecharse la posibilidad de dividir o fraccionar el tiempo para que entregue el resultado y finalice lo más pronto posible. Recordando que cada uno de los procesadores está cumpliendo con el ciclo de vida de estar combinando de ejecutado a listo, a bloqueado, según lo que inclusive había explicado en la clase anterior. Entonces, ahora hablamos de paralelismo, toma un problema inicial y lo divide el problema en fracciones más pequeñas y luego cada fracción es procesada en forma concurrente. Es decir, tengo un problema, tengo que, por ejemplo, hago la petición a despegar.com
ese pedido se divide en distintas aerolíneas, va a parar a distintas aerolíneas y en las distintas aerolíneas cuando lo recibe, lo trabaja en forma concurrente y cuando termina le entrega en viceversa, explicando lo que comenté recién. Recién cuando se pone una barrera, cuando se completa todo el pedido, se le muestra al usuario. Entonces, la diferencia entre paralelismo y concurrencia creo que es bien claro, la imagen lo demuestra, y el punto fundamental es que siempre es posible que puedan trabajar en conjunto, y no es que o trabajo concurrentemente o lo trabajo en forma de paralelismo, sino que pueden, como el ejemplo de una búsqueda en Internet, puede surgir que termine sucediendo esto. Acá es bien claro, digamos, el tema de lo que es la concurrencia también, cuando abrimos en un navegador varias pestañas y en cada una de esas pestañas estamos descargando, digamos, de hacer distintas descargas, digamos. Esto es el ejemplo de la página de búsqueda que recién les comentaba, y esta línea roja indica que esta es la barrera que cuando termina de llegar las peticiones se reúnen, se juntan justamente en un único resultado, y el usuario final ve el resultado, digamos, en su pantalla como punto, digamos, final para que pueda tomar, digamos, o contratar un vuelo si así lo desea. Entonces, cuando nos toca ver la parte de la corrección en los sistemas concurrentes, decimos que es necesario disponer de un modelo abstracto que permita verificar y corregir los sistemas concurrentes. Es decir, que necesitamos tener ese modelo, o sea, cómo fuimos construyendo para que poder inclusive hacer el mantenimiento, que como en todo sistema, ya sea que aquellos que tienen la experiencia, que deben ser casi todos, de haber hecho algo, un pequeño sistema para alguna materia, etcétera, al momento de corregir, porque semánticamente no hace lo que la consigna se solicitó, encontrar ese error, imagínense si les ha costado. Cuando se presenta una cuestión concurrente, puede ser más complicado si no tienen, digamos, no se basa en algún modelo para poder canalizar el desarrollo de ese algoritmo. Cada problema concurrente presenta un tipo distinto de paralelismo y la implementación depende de la arquitectura. Esto es lo que dije recién. O sea, no se puede tomar como una receta la misma metodología que tengo, que hice un sistema para vuelo y esto lo aplico para todos. No, hay que ver la arquitectura, porque podemos partir de un ejemplo sencillo, que es el que comenté de la aviación, en una zona que hacen vuelos, 2 vuelos por día, alguna vez al mes o alguna vez al año, muchos. No es lo mismo eso que algo que necesite, digamos, dar respuestas rápidas, como por ejemplo el tema de los procesamientos que tienen que tener tolerancia a fallo, que son los de tiempo real. Si se requiere trabajar en un ambiente independiente de la arquitectura, se debe planear un modelo para verificar que sea correcto independientemente del hardware en el que se ejecute. Por eso que inicialmente inclusive hablamos del concepto de los tokens, digamos, que se disparan y cómo, digamos, repercute, que sería una implementación, digamos, recordando en este momento, pero la idea es que tengamos algún modelo de arquitectura, algún modelo independiente de la arquitectura, perdón, que nos permita en forma abstracta, usemos este modelo o este modelo, nos permita generar, digamos, la estructura, y que cuando se produce algún error podamos identificar rápidamente dónde puede estar ese error para poder corregirlo inmediatamente. Los requerimientos del sistema operativo dice que para utilizar la programación concurrente en un sistema operativo es importante que el sistema
proporcione ciertos requerimientos y características para gestionar eficientemente la ejecución de múltiples hilos. Vamos a definir 8 de estos requerimientos, características. Soporte de hilos o procesos. El sistema debe ser capaz de manejar múltiples hilos o procesos en ejecución de manera concurrente. Esto implica la capacidad de crear, disminuir y sincronizar hilos o procesos. Hoy en día, prácticamente todos los sistemas operativos que tenemos en uso permiten, digamos, este manejo. Podemos tener un cierto manejo con ciertas ventajas, depende del lenguaje de programación que usemos y el sistema operativo, ¿no? Si usamos Linux, no es lo mismo que el manejo que podemos tener, y Python, por ejemplo, o Java, que podamos tener con Windows, con los mismos lenguajes. La gestión de la concurrencia. El sistema operativo debe proporcionar mecanismos para evitar los problemas de concurrencia, es decir, las condiciones de carrera o deadlocks. Esto incluye mecanismos de sincronización como los semáforos MUTEC, monitores y barreras. Barreras es lo que vimos recién, que tienen que llegar todas las peticiones. Y cuando hablamos de deadlocks, ¿han visto en otra materia este concepto? Si me lo pueden aclarar, les voy a agradecer. Si no, se los explico. En base de datos hemos visto deadlocks. ¿Y qué significa eso? Un abrazo mortal cuando uno bloquea un dato para que no lo pueda usar otro y otro lo necesita, tiene que esperar, pero si lo tenía el bloqueo compartido y viene otro que también tiene le usa el bloqueo compartido, es como que se queda el otro y hay dependencia de datos entre ellos y no puede avanzar uno porque necesita del otro y el otro necesita del mismo. Perfecta la definición, perfecto, Mauricio. Bien, eso es deadlock. Entonces, esto lo tiene que resolver el sistema operativo en el caso de que estemos trabajando y programando. El planificador de tareas. El sistema operativo debe tener un planificador que decida qué hilo o proceso se ejecutará en un momento dado. Debe ser capaz de asignar tiempo de CPU a diferentes hilos o procesos de manera justa y eficiente. Por eso que aparece el término de... y es fácil, digamos, verlo en un solo procesador, porque recién explicaba el ciclo de vida del proceso, donde hablábamos de proceso y no de hilo, y donde ese tiempo que se tiene que dar en forma justa, que es ese quantum que se le asigna, deberá, obviamente, el que tiene digamos, el poder de administrar todo eso será el scheduler, que vencido el tiempo del proceso quantum que tenga, será el encargado de ponerlo en la cola de listo o en la cola de bloqueado, depende si se bloqueó por una interrupción de entrada-salida. Entonces, el manejo de todo esto debe tener justamente este planificador de tareas, es decir, sería el DON Scheduler, que es el que administra, digamos, quién es el que puede hacer uso del recurso que es el CPU. La gestión de recursos. El sistema operativo debe administrar los recursos del sistema, como la memoria y la CPU, de manera eficiente entre los hilos o procesos concurrentes. Esto puede incluir técnicas de asignación de memoria virtual y administrador de prioridades. Es decir, del planificador que hablamos, del scheduler, deberá considerar los aspectos contables que tenga todo el proceso o el hilo que se esté ejecutando. ¿Por qué? Porque si hay un hilo que estuvo en tiempo de ejecución y donde el algoritmo dice, el scheduler dice, ese algoritmo dice que como se usó ahora, probablemente se vaya a usar enseguida, pero como hubo un cambio de contexto, lo ponga en la memoria, es decir, en la memoria RAM, supongamos, entonces van a haber muchos procesos que van a estar en esa condición, pero tendrá que elegir cuando un proceso termina de ejecución y toda la memoria esté ocupada, tendrá que decidir
a cuál de todos los que están en memoria van a bajar a disco porque van a ser reemplazados por el que acaba de salir. Entonces, la cuestión contable, es decir, podrá tener en cuenta cuál fue el último proceso que, digamos, el que tuvo más tiempo sin ser llamado, eso puede ser una política y ese sea el reemplazo digamos, de memoria RAM a memoria virtual, que sería el disco. Y bueno, en esta asignación también puede suceder que si el CPU necesita que lo alimenten rápidamente de lo que está solicitando y no se encuentra en las caché, este algoritmo tenga que salir a buscar digamos, y no está en memoria RAM, lo cual se produce un fallo de memoria, ya haya que ir a buscarlo a la memoria virtual y tomarlo de memoria virtual y para que lo pueda poner en la cola de listo. Y dependiendo de la prioridad que tenga, pueda pasar rápidamente al CPU o no, serán cuestiones que deberán ser tenidas en cuenta en esta gestión de recursos. La comunicación entre los hilos y procesos para que los hilos o procesos puedan cooperar y comunicarse entre sí. El sistema operativo debe proporcionar mecanismos de comunicación interprocesos, es decir, como colas, tuberías de memoria compartida y señales. Son distintos tipos de estrategias que se van a utilizar en el caso de información que se desprenda de un hilo padre a un hilo hijo o entre hilos esa comunicación. Manejo de interrupciones. El sistema operativo debe ser capaz de manejar interrupciones de hardware y eventos de manera adecuada para garantizar que los hilos o procesos no se bloqueen debido a eventos inesperados, como por ejemplo el de lo que recién comentaba Martín. Gestión de tiempo compartido. Si el sistema operativo es multiproceso y admite múltiples aplicaciones en ejecución al mismo tiempo, debe garantizar que los recursos se compartan de manera justa y que ninguna aplicación monopolice los recursos. Y también que ninguna, digamos, sobreescriba datos que, digamos, deberá tener los controles que hablábamos recién de semáforo, etcétera, sobre la región crítica. La capacidad de escalabilidad. Un buen sistema operativo debe poder aprovechar los recursos del hardware de manera eficiente, lo que significa que debe poder manejar un aumento en la cantidad de hilos o procesos sin degradar significativamente el rendimiento. Bueno, eso es clara, digamos, ese resumen. Entonces, la conclusión de los requerimientos del sistema operativo dice que es importante destacar que no todos los sistemas operativos ofrecen el mismo nivel de soporte para la programación concurrente. Por eso les comentaba de que podemos, en el simple ejemplo de Linux y Windows, algunos sistemas operativos tienen mejores características y herramientas para trabajar con concurrencia que otros. Inclusive dentro del sistema operativo Linux, ustedes podrán saber, o si no lo saben, les comento, distintos tipos de distribución Linux, donde, por ejemplo, y esto termina siendo tal vez gusto de los administradores de los mismos, donde en una pequeña, digamos, dato estadístico podría decir, que en este momento se me viene en la memoria, si usamos Linux, la aplicación la distribución de CentOS, CentOS con C, es una distribución popularmente utilizada. Lo utilizan los canales de cable para administrar los puntos de venta. Cuando digo puntos de venta me refiero a aquellos que van a pagar el abono mensual, etc. Antes de la implementación, de implementar programación concurrente en un sistema, es crucial comprender cómo el sistema operativo maneja estos espacios y qué características ofrece. Bien, ahora vamos a empezar a ver lo que es exclusión mutua, pero nos vamos a tomar unos 10 minutitos de recreo, así recargamos fuerza y continuamos. ¿Les parece? Más que ustedes recién salen de una clase. Perfecto, yo no tengo problema. Dale, gracias Martín. Sí, arrancamos a las 5:30, esperamos un poquito,
Pero bueno, Lautaro, muy buenas tardes. Estamos haciendo una pausa de 10-15 minutitos, así que bienvenido, pero bueno, y nos vemos en 10-15 minutos. Bueno, dale, profe. Mientras me hago algo para tomar. Recién llego a mi casa, lo que pasa. Sí, sí, quédate tranquilo, así que no hay problema.
Bueno, vamos a continuar. ¿Me dan el ok que están presentes? Hola, profe. Sí, acá estoy. Bueno, perfecto. La profe, yo estoy acá, pero estoy con unos temas, una reunión y eso. Así que estoy como que escuchando, pero también estoy a la par. Así bueno, dale, no hay problema. El resto puede ir prendiendo la cámara. ¿Michelle está haciendo paralelismo o concurrencia? Todo tan así, creo. Todo tan- Concurrente. Cuando daba en el primer semestre, la corte en la maestría en la UBA, hacía como arranca lunes, miércoles y viernes de 17 a 21 horas, y mis horarios arrancan a las 6 de la mañana, a eso de las 7 de la tarde ya tenía hambre y estaba cansado, entonces concurrentemente hacía una pequeña picadita mientras daba clase, así que me acompañaba haciendo varias tareas y preguntaba para poder, le decía a los alumnos, y los alumnos, director de la parte, esto para vos, Jonathan, que me preguntabas al principio, digamos, del tema de la parte forense, otros de una especie de ser CESER que tiene Gendarmería, eso es el director de ese, del CESER era uno de los alumnos, etcétera. Entonces les decía, les daba una pregunta y les pedía que por favor digamos, le explicaran un poquito en detalle para que me dieran tiempo también a poder seguir con la picada. Así que bueno, colaboraban los alumnos en ese momento y fue bastante entretenida las clases. Bueno, habíamos quedado en la parte de exclusión mutua. Cuando hablamos de exclusión mutua, seguramente lo han visto en alguna otra materia y si es así, me pueden decir en cuál, seguramente en sistema operativo o una materia parecida. Han visto el concepto de sistema de exclusión mutua, ¿no? Ese no lo tengo tan fresco. Ah, bueno. No, yo tampoco. Ni me acuerdo, la verdad. Bueno, lo repasamos y si no lo vemos por primera vez, no hay problema. Cuando hablamos de exclusión mutua, ustedes piensen que en una vía de tren o en la imagen que están viendo, el túnel, en este caso, tiene que ser ocupado por solamente, digamos, por un solo recurso, un solo proceso, perdón, que ocupa el recurso. La definición dice más o menos que es el mecanismo para asegurar que los procesos concurrentes no accedan a un mismo recurso al mismo tiempo y no causar inconsistencia en la información. Imaginen ustedes la situación esta, que recién hablaban de base de datos DLOOK, que ustedes van al banco, supongamos que le depositan 2 millones de pesos, y van al banco porque quieren llevarse el dinero en efectivo, y están frente a la ventanilla y le dicen, bueno, vengo, ¿cuánto es el saldo? 2 millones. Y hacen esta prueba. Ingresan por la aplicación, ¿no? Por la app, y ven los 2 millones de pesos. Entonces le dicen al cajero, bueno, démelo en efectivo. Y en ese momento trasladan los 2 millones de pesos a otra cuenta, ¿no? Supongamos que se quieren convertir en personas buscadas por la policía. Transmiten esos 2 millones de pesos inmediatamente mientras el cajero está diciendo se lleva los 2 millones. Si el recurso digamos, que se tiene que compartir no tiene una exclusión mutua, podría suceder en ese momento en que el usuario, aplicación, esté transportando los 2 millones de pesos a otra cuenta y ustedes que están en ventanilla, cuyo usuario está siendo el cajero, les entregue los 2 millones de pesos.
Entonces, ¿y esto qué significaría? Que ambos, el cajero en la pantalla y ustedes en la aplicación, que serían, digamos, lo que están visualizando, es decir, que ustedes visualizan los 2 millones y el cajero los 2 millones, y es genuino, uno de los dos que accede al recurso debe tener prioridad y solamente uno. Si el sistema no hace que solamente uno pueda acceder, puede cometer el error de que los dos puedan mover esos 2 millones, uno a la cuenta, y va a quedar bien porque es lícita la operación, y el otro les va a entregar los 2 millones porque está bien, porque es lícito, pero sin embargo se está produciendo un fraude bancario, donde la culpa la tendría el sistema operativo o el proceso concurrente que no ha tenido en cuenta la exclusión mutua. Si esto sucediera en una vía de tren, en forma automatizada, podría provocar que los trenes choquen de frente. Por eso es que en la imagen que están viendo que hay una pequeña desviación, cuando antes los ferrocarriles era uso frecuente en todo el país, habían zonas de exclusión mutua. Esa zona de exclusión mutua que hacía que el tren venían de frente, en lugar de seguir por la misma vía, era así, uno de los dos trenes tomaba una vía alternativa, que era un pedazo de vía, el tren pasaba y este continuaba después por la vía, ¿no? Esa zona era zona de exclusión mutua. Es decir, que si este tren llegaba primero, este tren venía y se quedaba a la espera de que este pasara. Y esta espera podría ser, digamos, X cantidad de tiempo, pero la idea es que se sincronizaran lo más, digamos, justo posible para que trataran de ser al unísono. Esto no sucedía en la realidad, pero pasaba que podía estar 15 minutos, media hora, una hora, o el tiempo que le llevara a este tren pasar por la misma vía para que éste continuara. Esta región crítica justamente era para evitar que los recursos compartidos se accedieran simultáneamente. Entonces, en un caso puede provocar un caos de un choque de trenes, en el caso bancario puede provocar una defraudación bancaria. ¿Esto está exento? No está exento. ¿Dónde digamos, lo más, digamos, práctico de ejemplo que puedo traerle del mundo real es que, por ejemplo, hace poco tiempo, hace un año creo, si no mal recuerdo, una persona publicó en Twitter, comentó porque, digamos, le llamó la atención y algunos lo hicieron, y creo que después se encausaron como causas judiciales. Si uno hacía transferencia, ¿no? Las personas que tenían Mercado Pago sacaban dinero del banco Nación y se depositaban en su Mercado Pago, ¿no? Para hacer digamos, tener dinero en la billetera virtual. Retiraba 100.000 pesos, pasaba, el dinero de los 100.000 pesos quedaba acreditado, pero el dinero de los 100.000 pesos del banco quedaban 100.000 pesos. Entonces, ¿cómo sucedió la operación? La persona que hizo eso dijo, pero tengo los 100.000 pesos, hay un error, me equivoqué, voy a transmitir los 100.000 pesos. Resulta que acá en la billetera virtual pasó a tener 200.000 pesos y acá seguía teniendo los 100.000 pesos. Uy, qué raro, voy a probar una vez más porque hay un error. 300.000 pesos, 100.000 pesos. Bueno, pruebo otra vez, 400.000 pesos, 100.000 pesos. Lo comentó en Twitter y muchas personas empezaron a hacer lo mismo y sucedió ese error, digamos, del recurso compartido que además no se actualizaba. Entonces, bueno, eso es un caso real, digamos, ¿no? Entonces, lo que dice es que el bloqueo para que un proceso entre a su región crítica, y cuando salga de él, tiene que ser liberado para que otro lo pueda hacer uso. De no suceder esto, puede suceder como lo que les estoy comentando, de un caso real que ha sucedido. Y los invito a que ustedes después lo puedan googlear para que puedan ver con sus propios ojos lo que puede provocar.
la simpleza, que no es simpleza, de un error de programación que tiene que ver con la concurrencia y que al Banco Nación le costó bastante dinero, digamos, y no sé cómo habrá quedado, porque, digamos, el usuario como usuario extrae dinero, se pasa, y bueno, el tema de decir, bueno, pero si te das cuenta de que tenías 100.000 y de pronto te trasladaste, uno puede decir, sí, pero yo no sabía si en verdad pasaba y después me enteré, pero después no te lo puedo devolver, porque para devolvértelo existe otro procedimiento que está fuera de competencia. Y, y para devolver dinero al banco realmente es complicado. Estoy en una causa judicial como perito de parte en este momento, donde contra el banco, un banco, no voy a decir el nombre porque estamos grabando, contra un banco que el banco le otorgó un préstamo a un cliente, ese cliente dice yo no lo pedí nunca, ahí fue al revés, al caso de recién, en este caso la persona sacaba se transfería, en este caso que estoy comentando, el banco le da un potencial préstamo, digo potencial porque tengo que demostrar en la pericia, dice, me dio un préstamo, yo no lo pedí, avisé al banco que no lo quería porque no es mío, no lo pedí, entonces tienen que retirarlo o tomarlo de mi cuenta bancaria que tengo en ese banco. Presentó notas, etcétera, aparentemente, y el banco, que lo que hacía por mes, iba retirando la cuota. Se terminó el dinero y empezó a pedir, a retirar, digamos, los intereses. Como esos intereses no había más dinero y no los pagó los intereses, lo informaron al Banco Central. Esta persona quiso, por lo tanto, estaba en situación de veras. Esta persona quiso comprar una casa, no le dieron el préstamo porque estaba en el veras y ahí hace el juicio. Entonces, este, este banco internacional me designa como perito y la parte afectada, la parte que inicia el juicio, también me designa como perito, a pesar de que soy perito oficial. Podrían haberlo solicitado como soy perito oficial del juzgado del fuero federal. En este caso me involucran de las dos partes de común acuerdo, pero tenemos una situación al revés en la misma temática, ¿no? Ejemplos de la vida real, nada más que comento que tiene que ver con esto. Bueno, la sincronización se tiene que dar, hay tres tipos de procesos. Los procesos independientes, es decir, no se comunican entre sí y no requieren sincronización. Listo, los puedo ejecutar sin ningún problema. Los procesos cooperativos que colaboran en la realización de un trabajo necesitan que se comuniquen entre sí y sincronicen sus actividades. Y después tenemos los procesos en competencia, es decir, que comparten y comparten por un número finito R de recursos del sistema. Por ejemplo, periféricos, memoria, capacidades de procesado, lo que implica que deben comunicarse para sincronizarse, aunque incluso sus labores sean independientes. Como por ejemplo el tema del banco que recién decía, de la app que está accediendo a un mismo espacio de disco, en este caso de memoria, donde estaría el valor de la cuenta bancaria. Bien, acá un ejemplo de cómo se ejecuta en Linux esta instrucción cat que estamos viendo, y después hace otra instrucción donde está unificado. Y como verán, dice, esta instrucción va a poder provocar que el intérprete de comandos cree dos procesos concurrentes, este proceso y este proceso. El primero ejecutará el programa cat, que concatenará el contenido de los archivos texto, que tiene tema 1, tema 2 y tema 3, y el segundo ejecutará el programa WC, que es este que está acá, que contará el número de líneas de salida producidas por cat. Pero primero tiene que hacer esto, o sea, acá tenemos una dependencia. Una vez que determine la unificación de estos tres archivos, podrá contar, digamos, como dice, el número de líneas en la salida cat. Estos dos procesos cooperan
¿no? Y será preciso algún tipo de sincronización entre ellos completamente hasta que CAT no produzca la salida, WC deberá bloquearse. Es decir, que no la puede ejecutar concurrentemente, porque primero necesito que se concatenen y cuando se concatene, este deberá recibir el aviso de que ya está finalizado, por lo tanto, se puede hacer la cuenta. Bien, las arquitecturas de clasificación de Slime que vimos, que son según la instrucción y el número de datos, SISD ejecuta una instrucción a la vez y utiliza un dato a la vez. SIMD ejecuta una instrucción a la vez, pero se encuentra procesando más de un dato. Se utiliza en paralelismo de grano fino. MISD, múltiple instrucciones, simple datos, o único datos, perdón, ejecuta varias instrucciones a la vez con los mismos datos. MIMD tiene más de un procesador y cada uno ejecuta un programa diferente con múltiples flujos de datos. Cada procesador tiene acceso a una memoria global que reduce el tiempo de comunicación y se utiliza para grado medio y grado largo y se clasifican en memoria compartida, que son los multiprocesadores, o memoria distribuida, multicomputadora, clúster o grids, que es lo que vamos a ver. Bueno, esto es según la clasificación de lo que habíamos visto en la clase anterior, en la primera, perdón. Hablamos de las arquitecturas físicas, recordando de que si vamos a usar programación concurrente, tenemos que ver el contexto donde vamos a utilizar para poder planificar, digamos, nuestro sistema. Y en el sistema monoprocesador tenemos un sistema de un único procesador, son las PC de sobremesa habituales, que existían hace un tiempo. Procesador, la memoria y los dispositivos de entrada-salida que se comunicaban a través de un único bus, es decir, que competían con ese bus para que elevar la información para que el procesador estuviera siendo alimentado. Después tenemos sistemas multiprocesador muy acoplados, varios procesadores en la misma máquina y usado en servidores. Es decir, tenemos varios procesadores, teníamos una única memoria local o una memoria común, dispositivo de entrada-salida. Los sistemas multiprocesador muy acoplados, actualmente se están integrando varios procesadores en un único chip. Un segundito, por favor. Perdón, como estoy en mi casa, sentía tengo una perra que toreaba al lado mío prácticamente. Los sistemas multiprocesador acoplados, actualmente se están integrando varios procesadores en un único chip. A los procesadores internos se le llama core o núcleos de ejecución y al chip se le denomina procesador. Todas las PCs que empezaron con esta arquitectura son de la época a la que hago referencia, donde tenemos procesador, los core, una única memoria, dispositivos de entrada-salida. Acá, como podrán ver, y que tiene que ver con esto es una notebook que está, digamos, que trae este dispositivo del año 2021-2022, donde tiene este chip que es Optane, una memory M10, y que justamente es una arquitectura física, y la pregunta es, ¿qué es este hardware? Entonces, la consigna es que no tomar no más de 10 minutos, lo tienen que googlear, busquen y me digan qué es este tipo de chip que se le agrega, digamos, a esta notebook. Creo que era un Core i5 donde venía puesto. A ver si no está puesto acá, no. Creo que era un Core i5. Entonces, como podrán ver, tiene arquitectura SSD, o sea,
nuevo, pero este es un chip que se coloca, se puede sacar, ¿no? Acá tiene los tornillitos para sacar. Y la característica es un Optane de Intel Memory M10. Entonces les doy 10 minutos para que lo busquen y ustedes me puedan decir qué es este chip. Lo podamos conversar. Así que, bien, me quedo a la espera. El primero que lo encuentre lo comentamos y seguimos para adelante. ¿Se entendió la consigna? ¿Se entendió la consigna? ¿Están? Ah, bien, espectacular, Martín. Lautaro, Martín, comentámelo. ¿Lo has pegado? Sí, Comentámelo. como si le pegó. Lo pegó acá Sí, en no, el chat. se lo tiré al chat GPT y lo copié y lo pegué. Sí, no me di cuenta. Ah, era obvio. Tan rápido me di cuenta. Sí, no, tengo una capacidad de redacción espectacular. Increíble. Sí, sí, son un escritor rapidísimo. Bueno, no importa que lo hayan copiado, el tema es que lo podamos discutir. Entonces, por más que aprovechen, lo puede leer cualquiera, lo que colaboró Martín y lo decimos. Bien, así que mientras lo leen, lo puede comentar el primero que lo quiera comentar. No, por lo que leí, básicamente, lo que hace es brindarle una memoria caché para acelerar el acceso a los datos. Y hacer memoria intermediaria entre la principal, digamos, entre la SD y el procesador. Algo así. Exactamente, exactamente, Martín. Es eso. Y como verás, ¿por qué traigo a relación y a colación esto? Porque cuando aparecieron las primeras computadoras de tipo XT y AT, que eran las PC de uso común en el mercado, em, existía digamos, las memorias caché que se vendían por separado. Uno podía tener una caché de 250 K. eh, sí, porque teníamos 1 mega, 2 megas, una cosita así, era unos equipos que hablar de discos duros de 10 megas, algo que yo me acuerdo cuando vendimos un disco de 40 megas, comentaba de que era infinito, o sea, era imposible de que se llenara. Obviamente que el advenimiento de sistemas operativos después hizo que hoy en día, digamos, con archivo de intercambio, etcétera, teniendo un Windows y un paquete Office, 40 gigas, digamos, necesitemos para conversar, digamos, ¿no? Con 16 megas con 8 gigas de memoria RAM, y en ese momento era algo de avanzada. Como el sistema operativo no era what see you see, what see you get, que es lo que tenemos ahora, eh, es decir, lo que tú ves es lo que es. Uno tenía sistemas operativos que usaba la línea de comandos, que era el DOS. Entonces, cuando uno quería ver las carpetas, que en ese momento eran directorios, ponía dir y
y mostraba las carpetas, perdón, los directorios que estaban, digamos, en ese momento al cual uno había accedido. Era una velocidad X, pero si le ponía la memoria caché, que era como una memoria RAM, pero era caché, se ponía y hacía cedir y prácticamente duplicaba o triplicaba la velocidad. Bueno, ese concepto, para que ustedes vean, me sorprendió mucho porque quiere decir que es posible que los equipos, las motherboard, vienen con una memoria caché que puede ser comprada, que es vigente y es la que ustedes acaban de ver. Y esta es una notebook que se comercializó en el año 2022, es decir, hace 2 años. Con esto que quiero decir, que todo el ciclo de vida que estamos viendo de los procesos, cómo funcionan, el advenimiento de lo que el uso de caché, perdón, de concurrencia, etcétera, tiene el mismo concepto de la XT o AT, perdón, que había en aquel momento, ¿no? Y es lo que averiguaste. Así que bueno, muchas gracias por la colaboración, me sirvió para ver que no siempre todo lo que digamos, se tuvo vigente desapareció, sino que sigue estando presente, como la incorporación de una memoria caché que se puede comprar. Bien. Siguiendo con la arquitectura física, sistemas multiprocesador poco a poco acoplados, redes de computadora o granjas de computadoras, LAN, Internet, etcétera, en sistemas distribuidos. Y como verán, acá podemos ver que tenemos una única red, que esta red conecta distintos tipos de dispositivos que vamos a ver, no establece una condición, digamos, específica y donde obviamente con el concepto de virtualización podemos ver todo como una gran unidad. Acá hablamos de sistemas que pueden funcionar en sistemas distribuidos, en sistemas paralelos y que a su vez tener la concurrencia de lo que vimos en el ejemplo de la búsqueda de vuelos. Entonces, en la arquitectura física tenemos modelos de concurrencia con memoria compartida y con paso de mensaje. Memoria compartida, los procesos pueden acceder a una memoria común, existen variables compartidas que varios procesos pueden leer y escribir. Y en el paso de mensajes, los procesos intercambian mensajes entre sí y un proceso envía mensaje y otro lo recibe. Esta cuestión de enviar un mensaje y recibirlo, podríamos estar pensando de si tenemos una red virtual entre nuestros equipos, donde ofrecemos como servicio a terceras, digamos, la virtualización. Entonces, nuestro sistema deberá ser suficientemente robusto para que el usuario quiera acceder mirando, pensando, imaginándonos un ambiente Windows, donde copia un archivo de una carpeta a otra, pero en verdad está accediendo a una parte de mi máquina y un pedazo de máquina de ustedes. Entonces, ese paso de mensaje cuya red estamos usando Internet deberá velar para que no se sobreescriba, para que el archivo o parte del archivo que tenga en mi máquina y el de usted y otra parte en la máquina de ustedes pueda tener, digamos, una sincronización de modo tal que el archivo que va de mi máquina al de ustedes, si la máquina de ustedes no muestre o no intente tomar de ese paso de mensaje que podrá ser utilizando un buffer, lo tome cuando sea depositado en ese buffer. Y yo no pueda, mi máquina no pueda sobreescribir hasta que haya sido tomado de, digamos, el buffer, o sea, haya sido consumido ese mensaje. Bueno, políticas que tienen que ver con el tema de la sincronización como recurso de exclusión mutua. Un procesador solo puede ejecutar un proceso a la vez. Entonces, esto lo vamos a obviar porque ya lo he comentado en distintos ejemplos. La asignación de procesos a procesadores.
multiproceso. Cada proceso se ejecuta en su propio procesador en un sistema de memoria compartida. Y como podrán ver, tenemos un único bus, los procesos, el procesador, y todos se ejecutan en una memoria común. Procesador distribuido, cada proceso se ejecuta en su propio procesador dentro de cada máquina de la red, es decir, un programa distribuido. Como podrán ver, acá nos aparece el concepto de paralelismo real, que se obtiene cuando un proceso para cada procesador, que es el modelo ideal, y se consigue un aumento de velocidad de ejecución del programa con respecto a una ejecución secuencial. Este paralelismo real del ejemplo inicial, cuando teníamos la cafetera, decimos si le podemos dar una cafetera para cada alumno cuando sale el recreo de poder consumir café, podríamos tener la ventaja de decir que el café es servido y consumido en 2 minutos, un recreo de 5 minutos nos sobraría para que inclusive puedan dialogar los alumnos. Obviamente que esto no es practicable, digamos, por la cantidad de alumnos que pueden llegar a ver el año siguiente o procesos que puedan llegar a ejecutarse en forma simultánea. No es posible predecir la cantidad de procesadores que podamos llegar a tener. Por eso es que empiezan a jugar distintos tipos de políticas para poder asignar, digamos, y darle con esto que recién comentaba, del quantum, de exclusión mutua, etcétera, que puedan llegar a tener en el trabajo, digamos, al unísono, que puedan llegar a ejecutarse en ese momento. La multiprogramación, varios procesos se ejecutan en un mismo procesador. Es decir, como verán, tenemos una definición y una característica para cada uno de esos. Acá les estoy comentando que son inclusive preguntas para un parcial, preguntas para un final que pueden llegar a tener en caso de que no regularicen, ¿no? Multiprogramación y la pregunta. Cada proceso se ejecuta durante un tiempo y luego pasa a ejecutarse el siguiente proceso, esto es decir, que están teniendo una compartición de tiempo. Y acá podemos ver cada procesador, el procesador, cada proceso, ocupando un proceso, el procesador, una memoria y una entrada-salida. Y acá tenemos, y estamos hablando de un paralelismo simulado, es decir, un pseudo paralelismo. Y esto se obtiene cuando varios procesos comparten el mismo procesador. El usuario percibe una sensación de paralelismo real. No se consigue un aumento notorio de la velocidad de ejecución del programa con respecto a la ejecución secuencial. El paralelismo simulado es de lo que prácticamente tenemos en nuestros equipos, donde se le asigna fracciones de tiempo para que los procesos puedan ir avanzando en los procesadores. Bueno, en la misma diapositiva, permítame la borro. Un pequeño resumen, donde cada procesador ejecuta un proceso, tenemos multiproceso o procesador distribuido. Y el paralelismo real aumenta la velocidad de ejecución. Y en el otro, cada proceso ejecuta varios procesos. Hablamos de multiprogramación, es decir, un paralelismo simulado donde no hay un aumento de velocidad notorio. En un sistema informático lo más habitual es que se use la multiprogramación, aunque disponga de varios procesadores, porque la mayoría de las ocasiones hay más procesos que procesadores. Nunca va a poder determinarse, digamos, con exactitud de antemano cuántos procesos se pueden llegar a necesitar, es decir, cuántas máquinas expendedoras de café vamos a tener por la cantidad de alumnos, porque no sabemos la cantidad de lo que se pueden estar necesitando en un determinado momento. Y a tener un gasto de tener ocioso cantidades de procesadores o comparado de recursos, es decir, cantidad de máquinas de café,
sería un gasto, digamos, que no estaríamos dispuestos a asumir. Multiprocesos, aumenta la velocidad de ejecución. La multiprogramación no siempre aumenta la velocidad de ejecución, incluso puede disminuir debido a que el reparto del procesador implica un costo adicional. Entonces, ¿para qué sirve entonces la multiprogramación? Que es lo que vamos a ver. La ventaja de la multiprogramación es dar un servicio interactivo a varios usuarios simultáneamente. Por ejemplo, un servidor web atiende a cientos de usuarios a la vez, como el Messenger o, digamos, sistemas de comunicación permiten comunicación en simultánea. Las pestañas de un navegador, Firefox, Chrome, etcétera, como lo comenté hace rato, permite descargar varias páginas a la vez usando el navegador. Eso es lo que nos permite o da como ventaja la multiprogramación. Cierto tipo de aplicaciones se implementan de manera natural con la programación concurrente. Por ejemplo, aplicaciones gráficas, el programa realiza un proceso en segundo plano y también permite seguir trabajando. Los compiladores compilando en segundo plano, las aplicaciones peer-to-peer que realizan descargas simultáneas de múltiples usuarios para completar el mismo archivo, ¿no? Habían hablado, creo que en un ejemplo del tema de torrent, donde teníamos la posibilidad de descargar información, digamos, más cercana según la política que tenga el peer-to-peer. Las ventajas de la multiprogramación también me permite determinar que aprovecha mejor el procesador en procesos que se quedan esperando. Un proceso se puede bloquear a la espera de un dato de disco, entrada-salida, y se puede aprovechar el procesador mientras los procesos esperan. Con respecto a la ejecución secuencial, obtenemos el paralelismo simulado y nos permitiría tener, digamos, un mejor tiempo de respuesta que la ejecución secuencial, dado que esto de otorgar pedazos de tiempo para uso de distintos procesos puede ampliar la ejecución, más cuando lo podemos dividir en hilos. Los sistemas operativos actuales usan, obviamente, la multiprogramación para ejecutar varios procesos simultáneamente. Es decir, permiten tener varios programas abiertos, imprimir o copiar archivos mientras se navega, y esto es fácil de verlo presionando control al del y viendo el administrador de tareas del sistema operativo para ver la cantidad de procesos que se ejecutan, donde podemos ver un tiempo de CPU 0, el uso de memoria, y en algún momento va a cambiar rápidamente, lo cual vamos viendo que ese switch que está haciendo del proceso se está cumpliendo en asignar de un proceso en ejecución, pasar al estado bloqueado o el estado listo, ¿no? en esta multifaceta que va llevando a cabo. La conclusión, la multiprogramación tiene ventajas: aplicaciones para varios usuarios, aplicaciones que realizan varias tareas a la vez, sistemas operativos con muchas aplicaciones y un aprovechamiento del procesador cuando los procesos necesitan esperar. Bien, hasta acá es la parte de que vamos a ver hoy día, paro la grabación para compartir